¿Está? Cuando quieras. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a continuar con este seminario que nunca lo terminamos. Es un seminario interminable, ¿no? Porque lo cortó el coronavirus y no lo hemos terminado. Está sin terminar ese seminario. Es el seminario. Además, es un seminario que es nuclear, porque es el seminario, el acontecimiento del juego, el juego de los dados, que es, de alguna forma se dice que el Mahabharata se empieza de muchas maneras, pero que empieza, el empiece real es el juego de los dados. Bueno, yo he de deciros que yo de verdad siento placer de preparar el seminario. Lo siento placer. Y mientras yo lo estoy preparando, me gusta, me sugieren cosas, los temas, los asuntos y tal. Pero el día antes del seminario no tengo ni idea de lo que decir. No tengo ni idea de por dónde empezar. Siento realmente no sé, en fin. Entonces yo ya me lo he tomado como una cosa real. Las cosas son como son y bueno, pues me lo tengo que aceptar, que para que algo produzca algo, tiene que doler. Es decir, para que las cosas se conjunten, tiene que haber una situación difícil y tal. Entonces, hoy me pasa con el tema este del juego de los dados. Y además, bueno, yo he dicho en el escrito que os mandé que los seminarios que vamos a hacer ahora están bajo el signo del coronavirus. ¿Cómo se encaja eso? ¿Eso se encaja o se hace encajar o es así de verdad? ¿O funciona o no funciona eso, no? Yo creo que funciona. Yo creo que funciona porque es un texto básico donde están todos los temas habidos y por haber. Ocurrió que yo tenía que hablaros ya os lo dije, tenía que hablaros de Rombach, tenía que hablaros, porque tú estabas preguntando, Ignasi preguntaba cómo se van a hacer estos temas, cómo va a ir esto, cómo se va a orientar. Bueno, hablaremos de Rombach. Luego yo no hablé de Rombach, me encontré con la mujer y recordaréis que este seminario que quedó cortado por el coronavirus era un homenaje a la mujer. Era un homenaje a la mujer porque se dio la coincidencia de que el día 8 de marzo era el día de la mujer, que luego tenía influencia en todo el asunto del coronavirus. Es como si lo hicieran responsable del coronavirus al asunto de la mujer. La otra cuestión es que, bueno, hablando de Rombach, pues hablábamos de cosas que son fundamentales, de cosas que son básicas, fenómenos básicos. Fenómenos básicos que son los que van a orientar después toda la situación. Uno de los fenómenos básicos, un fenómeno básico que anuncia Rombach, que dice que su maestro Fink no lo ha tenido en cuenta, esos fenómenos básicos. Uno es la osadía, el atreverse, el osar, y el otro la religión. Y hemos visto, de alguna forma, todo el tema de la religión, la riqueza que tiene y su conexión con lo infinito y con la fraternidad. Todo esto lo estudiamos dentro del contexto de un seminario de Bion, lo estudiamos también dentro de un contexto de un seminario de observación de bebés. ¿Qué ha pasado con la observación de bebés? Llevo dos seminarios, los lunes de observación de bebés, diferentes. Resulta que en los dos se ha dado algo similar a lo que yo estaba hablando en las reflexiones. Así, dicho en breve, concretamente, lo que se dio es
que realmente es una madre con muchas dificultades, con un gran drama en su vida personal que se expresa en muchos sentidos. En esta observación previa al coronavirus, la madre no recibe recibe al observador y dice, creía que era el cartero. Es decir, no estaba dispuesta a recibir al observador, no estaba dispuesta a que la relación se diera. Y vemos la observación siguiente, y en la observación siguiente, la observación anterior había terminado con tambores y tal, como celebración, pero en la observación que la madre tiene que recibir al observador, la madre no está de espíritu, porque estaba de alguna forma. Pero esta no es una especie de confusión relativamente frecuente, es decir, la madre espera noticias traídas por el cartero, o sea, la novedad está lejos, le tiene que venir de lejos. En cambio, no puede observar la realidad, las noticias nuevas que le pueden venir de su tarea. Ese es el tema. Entonces, claro, cómo a veces se buscan noticias allí donde no toca, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, después de esa situación, que digamos que es una situación negativa, hay la observación y hay una reparación y una reconstrucción del asunto. Y entonces la madre reconoce al observador en el siguiente movimiento. Y en ese reconocimiento dice, tengo que cortarte el cabello, o tengo que arreglarte no sé qué. Hoy que está la observadora, me lo harás fácil. O sea, ella reconoce de qué manera la observación le ayuda a ella en hacer sus tareas con su hijo. O sea, había todo un reconocimiento. Pero lo que es interesante es que la madre explica, no recuerdo exactamente cómo era el material, pero la idea básica es la siguiente, que el niño está interesado en la puerta, en quién va a venir, en quién viene, ¿no? Y que eso conectaba con la reflexión que yo hacía en relación con los otros, con el infinito y con la fraternidad. ¿Recordáis? Fue la última reflexión que yo hacía en mi seminario. Pues realmente lo que es interesante es que la madre lo hace así, y lo hace de una forma muy teatral. Y dice, lo que es interesante es que yo digo ¿quién es? Y viene el eco, y entra el eco. Lo hace en forma de voz, hace como entrar el otro en forma de voz, que es una forma que en su soledad ella incluya al otro o incluya la fraternidad, que era el tema que yo he tratado con la reflexión. Para nada coincidía una cosa con la otra, yo no lo había influido en ese material que se había presentado. En el siguiente material que se presenta en la observación, ya la cosa es completamente flagrante. Resulta que están la madre y el observador, que es una de las últimas observaciones de este caso, y resulta que están en una buena relación. El niño se desliza por la pierna de la madre hasta sentarse en el suelo, no sé qué. Hay un contacto muy... y mira al observador y se relacionan muy bien. Y entonces tocan a la puerta. ¿Quién es quien toca a la puerta? O sea, quien tocó a la puerta era un personaje muy importante en la vida de esta familia y de este bebé, el hermano. O sea, era en relación con la fraternidad. Era para conectar cómo la teorización que nosotros hacíamos en las reflexiones, la veíamos en la observación de bebés, y la vemos también en el material o en las concepciones teóricas que hemos expresado de Bion, en los libros de Bion, o en nuestros conceptos
que hemos tratado ampliamente, o yo quería hacer hoy una reflexión concreta en relación con este asunto de la mujer, ¿no? El asunto de la mujer es ¿cómo equiparar esta situación del coronavirus con la situación planteada en el Mahabharata? Realmente el Mahabharata lo que se da es una lucha fratricida entre primos por envidia, celos, resentimiento, voracidad, es decir, toda una serie de sentimientos que son violentos y que llevan a una confrontación más mortal que el coronavirus. Porque la guerra fratricida que se va a desarrollar después, hay más muertes que las que se puedan producir por el coronavirus. Lo que yo quiero decir es que los sentimientos que no son controlados, los sentimientos humanos que están ahí y que no se controlan, tienen ese valor potencial. Frente a ese valor potencial, bueno, pues lo que se proponía en mis reflexiones es de qué forma defender, de qué forma una racionalidad mejor, de qué forma descubrir elementos que nos eleven en nuestro funcionamiento y en nuestra confrontación de la realidad. Y yo quisiera hablar de la misma manera que Rombach dice que su maestro se olvidó de la osadía y de la religión. Yo diría que Rombach se olvida un poco de la mujer. O sea, no tiene a la mujer en primer plano. Pero la experiencia que hemos sufrido por el coronavirus nos coloca a la mujer en el primer plano de esa situación. Y para definir esa situación sí que voy a utilizar una reflexión de Rombach para definir cuál es ese papel que después mostraremos en el relato del Mahabharata. Dice Rombach: no solamente las naciones, sino también las culturas y los círculos culturales son el resultado de génesis sociales vivas que llevan hacia una cierta univocidad de las formas de vida. Para aclararlo, Rombach pone un ejemplo y dice: aquello que diferencia al ser de la cultura etíope, ya lo he dicho, esto ya lo he citado un día, pero lo quiero citar ahora, aquello que diferencia al ser de la cultura etíope de una manera tan especial, a diferencia de las demás formas que conozco, es su pureza de estilo cristalino, su organización imperturbable, la evidencia viva en ella del entrelazamiento armónico, incluso se puede decir la identidad absoluta de la vida material, social y espiritual. Esa es la esencia del estilo cristalino puro de los etíopes. Y esa es la esencia que yo quiero traer
hoy de la mujer. Cristalina. Donde se tiene en cuenta la vida material, social y espiritual. Esa es la mujer. Eso es lo que yo quiero traer como valor. Y quiero traerlo como valor, como un supuesto básico, fundamental, que Rombach no lo cita. Él cita la osadía y la religión, que es muy bien, y que mostrábamos el otro día cómo la religión llevaba a la fraternidad y a lo infinito, etcétera, etcétera. Pero yo quería traer hoy esta situación, que es lo que la condición femenina de Draupadi utiliza lo material, lo social, lo espiritual, sin que una cosa excluya a la otra, como tartamudea el sabio Bhishma cuando dice: es que el Dharma, los extremos del Dharma no son claros. Y eso lo dice un sabio, un viejo sabio. Bien, quería entonces mostrar esa situación. Sabéis que esta situación vino porque se había creado entre los Pandavas se había creado una lucha a muerte, ¿no? Por estos sentimientos de envidia, de resentimiento, de celos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces los Pandava se juntan con los primos, tienen los mismos maestros, las mismas cosas, pero Arjuna es excelente en tiro, Bhima es el hombre más fuerte, cogía un árbol y lo traqueteaba y tiraba a su primo Duryodhana y se reía de él. Y bueno, esto llegó al extremo de que Duryodhana tenía tanto odio de él que cogió a un amigo, le hincharon al primo de comida, recordáis el incidente, lo liaron y lo tiraron a un río para que se lo comieran las serpientes, se ahogara y se lo comieran las serpientes. Lo que pasa es que el tío tuvo tanta fuerza, le picó lo habían envenenado, pero le picó una serpiente y el veneno de la serpiente fue un antídoto que le hizo coger fuerza y salvarse. Ese fue el primer intento. Los siguientes intentos es cuando realmente el Duryodhana y su tío Sakuni piensan librarse de los Pandavas. ¿Recordáis que fue el accidente de la casa de cera? Organizan una casa de cera para quemarla y afuera con todo, ¿no? Bueno, entonces, bien... los acontecimientos siguen de la siguiente forma. Entonces los Pandavas se salvan, pero ellos creen que han muerto, le hacen los funerales a los Pandavas y finalmente los Pandavas se sabe que existen, ¿no? Y entonces el tío vuelve a hacer una especie de arreglo. Los sabios y eso, bueno, tú tienes que darle la mitad del terreno a tu sobrino. Y entonces le dieron la mitad de un terreno que era Kandraprastha, ¿recordáis? Pero que era un sitio inhóspito. Y entonces llamaron a Indra, que era el dios Indra, para que les ayudara. Krishna lo invocó y vino, y entonces les ayudó a los Pandavas a que hicieran Kandraprastha fértil y rica, y tuvieran un reino excelente, ¿no? Y el Kandraprastha lo llamaron Indraprastha por Indra, porque le habían dado todo, porque un arquitecto pues le hizo unas casas fantásticas, un sitio completamente hóspito, ¿no? Estuvieron confinados en aquel sitio, de alguna forma, y del confinamiento salieron con un reino muy importante y habiendo ganado
habiendo ganado muchísimo, ¿no? El primo siente unas envidias feroces por este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero a eso se añade un acontecimiento más, digo, para que este virus o esta envidia o esto sea tan grande que lo que sucede es que obtienen riquezas, obtienen cosas y tal, pero un día hay un incidente que es que se quema un bosque, y en ese bosque estaba un arquitecto y uno de los Pandava lo salva, y el arquitecto le dice: yo estoy muy agradecido por esto que ha pasado, y yo quiero hacer algún regalo a Yudhishthira, ¿no? Quiero hacerle un salón del reino fantástico, que no lo hay en ninguna parte, y le hizo este salón. Esto hizo que muchísima gente viniera a celebrar las cosas allá, y esto incrementó otra vez los celos, la envidia, el resentimiento del primo Duryodhana, ¿no? Pero a eso se añadió otro acontecimiento más, es añadido ofensa a la injuria, digamos. Resulta que vino un sabio, que era amigo del Pandu que murió, ¿no? Porque los Pandavas son hijos de Pandu, ¿no? Y Duryodhana es hijo de Dhritarashtra el ciego, que se hizo, como el padre de los Pandu murió en accidente sexual, porque no podía tener relación sexual con su mujer, y las tuvo y murió en el acto. Entonces el ciego se hace cargo del reino. ¿Qué pasa? Que el arquitecto que construye esta cosa excelente, y viene un sabio y dice: yo estuve con tu padre antes de morir, Pandu, y entonces él hubiera querido que su hijo le hiciera una fiesta real que se llama Rajasuya. Entonces se invita a todas las gentes, pero antes hay que hacer conquistas, y hacen conquistas, todos los Pandavas hacen conquistas e incrementan su reino. Es decir, el confinamiento que ellos tuvieron en Candraplastra, que se convirtió en Indraplastra, les llevó justamente a ser ricos, a ser poderosos, a ser tal, y las envidias se incrementan y los odios se incrementan, y entonces el Duryodhana le dice: yo no puedo resistir esto, padre, o sea, yo me voy a quitar la vida. El tío Shakuni ha organizado una cosa interesante para hacernos con toda la riqueza de jugar a un juego de dados, y el tío Shakuni, que es muy sabio, se va a quedar con toda la riqueza de los Pandavas. Y el tío Vidura, que es el sabio y que está todos están con el rey, porque es el rey. O sea, Vidura, que es el tercer hermano, hay Pandu, Dhritarashtra, que es el ciego, y Vidura, que es el hijo de la criada. ¿Os recordáis? Entonces, este es el sabio, que es justo, y que defiende las cosas, y que no quería que se hiciera el juego de dados, pero tiene que ir a decirle a su sobrino: tienes que jugar a los dados. Y las reglas del Dharma es: si te proponen una cosa los mayores, tienes que hacerla, y si te proponen jugar, tienes que jugar, no puedes decir que no. Entonces él no tenía ninguna otra opción que jugar a un juego que sabía que lo iba a perder, y él no quería jugar. Entonces se hace el juego, y entonces allí se hace el juego con las trampas y tal, y allí pierden todo: joyas, carrozas, oro, caballos, riquezas, elefantes, ejército, esclavos, tesoros, graneros, vasijas, o sea, absolutamente todo. Y cuando ya tiene perdido todo, dice: oye, te queda todavía algo, te quedan los gemelos, que son valiosos, ¿te los juegas?
y el otro ya estaba con la fiebre del juego. Hay las dos cosas ahí ambiguas. Por una parte, no quería el juego, pero una vez que te metes en el juego, y se jugaban sus dos hermanos. Ah, hija, te has jugado los dos. ¿Te has jugado un gemelo? El otro no se va a quedar sin jugar, lo pierde. Y cuando se han jugado los gemelos valen más que Arjuna, que es un gran guerrero. También se juega Arjuna. Y Arjuna y Bhima, que es muy poderoso, no te lo juega, y se juega a Bhima y lo pierde. Y cuando ya está todo perdido, le dice, pero aún te queda algo. Eres tú, te puedes jugar tú como persona. Y se juega él como persona y se pierde. Y el Shakuni todavía le dice, bueno, hijo mío, que es como una ofensa, ¿no? Decirle a un rey, porque era un rey el Yudhishthira. Hijo mío, no te preocupes, todavía tienes a la bella Draupadi para perderla. Y acto seguido, ni corto ni perezoso, el que se había perdido, él coge a Draupadi, se la juega y la pierde. Y entonces Duryodhana le dice a su hermano, a Dursasana, bueno, tráemela aquí, ya es nuestra dueña, somos dueños de ella, la hemos ganado, y tráela aquí. Resulta que la Draupadi estaba en las salas interiores y no había ido a la escena esta porque tenía la regla, ¿no? Y estaba con la ropa, con el camisón de la regla y tal, y mandó a un criado y ella dice, ¿cómo? ¿Que mi marido se ha jugado? Sí, y se ha jugado, porque lo había perdido todo, se había perdido él. Ah, se había perdido él. Entonces que me diga, si se ha perdido él, tenía derecho a jugarme. Ya, aquí está la inteligencia de la mujer. No solamente que es pristina, sino que es clara en sus concepciones de pensamiento. Y aquí empieza su discurso claro contra eso. Y dice, sí, mi marido me ha jugado habiéndose perdido él, yo no tengo derecho a hacer. Y ahí empieza su claridad. Entonces, mandan al criado por 2 veces, el criado ya no puede más, y entonces el Duryodhana dice, este criado es imbécil, es tonto, ves tú, Dursasana, a su hermano, y tráela a la fuerza. Y Dursasana fue y le dice, venga, vámonos. Y mira cómo estoy vestida, no estoy vestida, estoy manchada de sangre, ¿cómo voy a ir? Y entonces la cogió de los cabellos y arrastrándola la llevó a la asamblea. Entonces ella se dirige a la asamblea. Y esto sí quisiera decirlo un poco verbalmente, tal como ella lo dice, porque es son las preguntas que Draupadi hace a con furia e indignación gritó, veo a esta gran sala, asamblea, grandes personajes de la antigua casa de los Kuros, que son grandes observadores y cuidadores del Dharma. Sin embargo, veo que la injusticia anida en vuestras mentes. Esto le dijo a los sabios. ¿Habéis visto a una mujer arrastrada y os habéis quedado impasibles? Aquí está mi marido, imagen misma del Dharma. Todos vosotros estáis harto conocidos como es respetuoso del Dharma. Y entonces dice, ¿es verdad que la justicia ha desaparecido de esta corte donde se permite tamaña atrocidad? Pregunto a mi marido para saber, ¿él podía juzgarse mi persona habiendo perdido su persona? ¿Es que no existe Dharma? Os lo pregunto otra vez
Y mi pregunta es muy sencilla, dice ella, ese es el discurso de la Draupadi. ¿Debo considerarme esclava de este hombre o soy libre? Abhisma, que es el sabio, el tío, el abuelo, tú que eres asiento de toda ciencia y sabiduría, se dice que no hay nadie más sabio que tú. Abuelo mío, ¿puedes decirme si soy o no esclava? La contestación de Bhisma, que es el hombre: la verdad, no estoy muy seguro de darte contestación, pues las sutiles sombras del Dharma son difíciles de comprender. No puedo darte una respuesta que sea sólida. O sea, daros cuenta la postura del sabio, la postura de tal, y entonces la situación continúa. Uno de los hermanos que ya está en el seminario anterior, hijo de Dhritarashtra, del rey, pero de una concubina, defiende a esta mujer diciendo: no es verdad, no ha podido perderse ella y ser esclava porque él ha perdido un hombre que se había perdido, de modo que no puede ser. Entonces se levantó Karna. Karna es el hermano de estos Pandava, pero que fue hecho en la juventud de la madre, y por tanto era hijo de un carnero, y se hizo amigo de Duryodhana porque Duryodhana le dio un reino para que pudiera pelear contra Arjuna, porque querían pelear entre ellos, que son hermanastros, digamos, ¿no? Y entonces Duryodhana se puso delante: pero tú ¿quién eres? Tú eres una mujer que tienes 5 hombres y protestas porque estás con este vestido. Tú eres una ¿cómo se llama? Eres una, ¿cómo se llama? Meretriz. Meretriz. Una meretriz o una, pero no tienes por qué protestar. O sea, tienes 5 hombres. Y aquí está el tema de que lo que es mujer de 5 hombres o es la puta de 5 hombres. Y esto es lo que yo quiero mostrar también, porque es cómo una mujer es capaz de mantener, sostener y determinar que 5 hombres se lleven bien y que estén de acuerdo y que funcionen y que sean ecuánimes en sus funcionamientos. Entonces, la Draupadi ¿por dónde iba? Muy bueno, está toda esta disquisición entre las razones de ese juicio, de esa situación, y entonces este hermano tal defiende a esta mujer y el otro, el Radeya, que es como si, porque su madre era, en fin, se llama Radeya, pues ataca, y es amigo de Duryodhana, pues ataca a Draupadi y dice que no tiene dignidad esta mujer. Entonces le dicen a Duryodhana, que es el hermano de Duryodhana: desnúdala, quítale la ropa. Y en ese momento, cuando ella ha hecho todos sus argumentos en torno a los sabios, cuando ella ha hecho todos
su diatriba frente a la asamblea. Entonces junta sus manos y dice, ya no puedo nada contra la fuerza bruta, ¿no? Y entonces junta sus manos y hace una oración a Krishna y dice, Krishna, Krishna, ayúdame. Y se deja, y entonces se deja desenroscar la ropa. Pero la ropa, el milagro es que la ropa continuaba saliendo y ella continuaba preservando su intimidad, su dignidad. Este es otro ejemplo en el Mahabharata de cómo en las últimas instancias la mujer que asume su situación y que asume su espiritualidad es capaz de defender su intimidad. Y en ese trasiego el tonto del Duryodhana cae al suelo porque ya no podía más y casi se ríen de él. Entonces ella insistió una vez más y en fin, y la situación continuó así. Aquí es donde nos quedamos el día anterior en el seminario, ¿no? Entonces apareció el coronavirus, pero nos faltaba cómo se resuelve toda esta situación, porque es muy interesante. Cómo el poder de la mujer se hace efectivo. A todo esto, lo que es interesante es que sus maridos no hicieron nada, ni dijeron nada. O sea, porque se debían a su fidelidad a su hermano y continuaron apoyando a su hermano. Porque sí, se ponían en contra, el Duryodhana estaría encantado de que los hermanos de que hubiera una lucha entre ellos y entonces ellos se mantienen muy firmes en su situación. Vamos a continuar. El texto que yo leo aquí, que como os dije es de Mayuriji Gasi, el texto de aquí está escrito por Arjuna. Es el texto de Arjuna, que escribe Arjuna, le hace escribir Arjuna. Y dice Arjuna aquí, es donde nos quedamos, ¿no? Que Draupadi no perdiese la razón era un milagro. El patriarca repitió que la cuestión era demasiado sutil para decir claramente sí o no. Es seguro que la raza será destruida, dijo él. Había rabia en sus ojos. Es Yudhishthira mismo quien debería dar la respuesta, dijeron. Rápido como una flecha, Duryodhana dijo, sí, que el resto de maridos responda a ello, y si dicen que Yudhishthira no tenía derecho de apostarlos a todos, sabremos que es un impostor y quedaréis libres. O sea, esto se lo dijo el Duryodhana para poner a los hermanos en contra de Yudhishthira. Fue Bhima quien gritó, Yudhishthira nos posee y somos totalmente suyos. Es decir, aquí está la coherencia entre los hermanos. Su derrota sería siempre nuestra derrota. Arrojó una mirada al mismo tiempo incrédula y desdeñosa alrededor. ¿Creéis acaso que si hubiera sido de otro modo, no habríamos vengado a nuestra reina desde el primer momento? Pude ver a Sahadeva sacudir la cabeza. Todos estábamos desesperados porque no había modo de dar una respuesta definitiva a la cuestión de que Draupadi planteaba, ¿soy esclava o no? Y nadie la podía contestar. Al final nos había avergonzado a todos. Era la única íntegra en aquel cataclismo, en aquel horror que habría destruido a cualquier mujer. Era la única que defendía su causa limpia y honorablemente. Estas son las características de esta mujer. O esta es la característica que yo quiero mostrar de la mujer, que es necesaria para luchar contra el coronavirus. El resto de nosotros, aparte de tío Vidura y Vikarna, que es el hermano de Duryodhana que la defendió,
Compartimos como si esperásemos respuestas del Dharmas Sastra, de los textos sagrados máximos, ¿no? La determinación de Draupadi actuó en su contra finalmente. Karma empezó a golpear el suelo con el pie de irritación. Tú no tienes marido, ve a los apartamentos de las esclavas de Duryodhana, allí recibirás tus órdenes, y la próxima vez trata de tener discriminadamente bastante para casarte con alguien que no se apueste de tu persona. Nunca hasta ahora había tenido una ocasión para expresar su desprecio por los Pandava. Pero antes había dicho que era una prostituta, pero aquí es otra. Entonces, Bhima dice, no tengo rabia contra este Sutaputra. Sutaputra es hijo de cochero, porque este Radeya era hijo de Kunti y del rey Sol, recordáis, ¿no? Y lo hizo cuando era joven y era hijo de madre soltera, esta Radeya. Y entonces lo puso en una cesta, se fue por el río, lo cogió Radeya y lo crió. Y entonces, bueno, pues lo llamaban y es hijo del cochero. Este Sutaputra le susurró Bhima a Yudhishthira. No ha sido él quien ha apostado a Draupadi. Ahora Duryodhana, lanzando una mirada lasciva a Draupadi, se abrió su pijama y le enseñó el muslo de una forma indecente e indecorosa. Dice pitambana de seda, para exponerle su muslo izquierdo. Estaba bien formado y él se sentía extraordinariamente orgulloso de su cuerpo. Se movió como invitándola. Con este gesto obsceno selló su destino y el de Bhima. Bhima, cuando vio aquello, juró, se puso en pie de un salto. Nunca había visto yo una ira así. Ahora sobrepasaba la de nosotros. Fría era su rabia y su voz áspera. Esto transgrede todos los límites. Cuando un hombre se ha perdido a sí mismo en el juego, no puede apostar nada más. Hubo murmullos de aprobación. Draupadi se llevó las manos unidas a los labios y de allí a la cabeza. Al relajarse, la tensión le fluyeron las lágrimas, pero demasiado tarde. Por encima del barullo, Duryodhana gritó lo que nos contuvo a todos. Esperad, aún tiene que decir los hermanos de Yudhishthira si él tenía derecho a apostárselo. Si dice que no, los liberaremos a todos. Sabíamos que Duryodhana estaba tratando de introducir una cuña entre nosotros. Si lograba que nos perdiéramos, no solo uno a otro, sino también a Draupadi y nuestras fuerzas. Así que todo lo que podíamos hacer era permanecer callados, resistir con los cuchillos vueltos hacia nuestras entrañas, como la última esperanza de un hombre a punto de ahogarse, que intenta trepar por las rocas contra las que se arroja y apela a la asamblea. Me incliné con las manos juntas y tan humildemente como pude, esperando que los mayores hubieran ganado coraje con las palabras de tío Viduda, dije, es a vosotros, nobles mayores, a quienes corresponde decidir si Yudhishthira tenía derecho de apostarse a Panchali, la mujer, a Draupadi, nuestra esposa, después de haberse perdido a sí mismo. Dirigí una mirada a Draupadi en la que traté de expresar todo mi amor y admiración y mis súplicas de perdón. Antes de que nadie pudiera hablar, Karna, que había asumido la dirección de los acontecimientos, gritó a Duryodhana que se lleven a Draupadi de allí y añadió que Duryodhana podía usarla como quisiera. Sakuni, perdiendo el control, gritó Sahu, Sahu, bravo, bravo, el Sakuni. En el caos que siguió y con Duryodhana avanzando hacia ella, Draupadi gritó salvadme, salvadme, patriarca Bhishma, Drona, Asvatama, Krispa, tío Vidura, salva a tu hija del tío Dhritarashtra. Sentí como si hubiera recibido una herida mortal y toda la sangre me abandonara. De nuevo tío Vidura gritó y de nuevo estuvo solo. No la toquéis, estáis invitando a una aniquilación absoluta. Entonces, volviéndose hacia tío Dhritarashtra y mordiéndose los labios,
pronunció: detén todo esto o todos tus hijos morirán. Eso lo dijo Vidura al rey. Duryodhana expuso su muslo otra vez y lo movió incitando. La excitación lo había puesto en estado más allá de todo decoro. Mataré a Duryodhana, chilló Bhima, avanzando hacia él. Tuve tiempo de agarrarlo. Salté sobre su cabeza y saltaré sobre su cabeza y me beberé la sangre de Dushasana. Las venas se le salían del cuello. Arjuna matará a Karna, Shakuni a Sahadeva. Yo me enfrié, dice Arjuna, entonces, y mis palabras surgieron lentas. No es un alarde, mataré a Karna, dije. Nunca había estado tan seguro de nada. Sahadeva se puso de pie de un salto jurando matar a Shakuni. No los matamos entonces, pero tampoco habíamos de romper nuestras promesas. Un temblor me poseyó que nada podía detener. Imaginéis que estaba tensando el Gandiva, que es el arco, ¿no?, que nunca había tensado sin disparar. Tañó en mi cabeza una voz y tío Dhritarashtra se estremeció de terror. Oí sonidos extraños. Lo que pretende el texto aquí decir es como si la naturaleza temblara. No solamente eran las palabras que se decía, sino que hubo un temblor en relación con este acontecimiento tan brutal que se había hecho con esta mujer y que habían perdido todas las riquezas y que era un desastre total. Entonces el Dhritarashtra dijo: hijo mío, has insultado a Draupadi, dijo desesperado su ciego pánico, dijo Dhritarashtra. Draupadi pide cualquier don, le dice Dhritarashtra en este momento, cuando es como si la naturaleza hubiera un temblor. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es un horror. Lo que quiere decir el texto es que nadie se atrevió a decir nada. Sin embargo, el ambiente sí dijo algo que era terrible, que estaba pasando allá, y fue el ambiente el que habló. ¿Me explico? O sea, la naturaleza habló. Las cosas inanimadas hablaron del horror que estaba pasando allá. Y eso es lo que sintió. Los perros ladraron, hubo ruidos así, y esto es lo que sintió el Dhritarashtra, que entonces es cuando se dirigió a su sobrino. Y se dirigió a Draupadi. Draupadi, pide cualquier don. Daros cuenta cómo las cosas cambian, cómo la actitud firme de la mujer ha hecho cambiar una situación que era imposible, ha hecho cambiar una situación que era inenarrable, ha hecho cambiar una situación que era así de cruel y injusta. Sentí la sala tambalearse, todo el salón. Se me dijo después que había habido realmente un temblor de tierra y que si tío Vidura no había conseguido conmover al loco anciano ciego, la naturaleza lo había logrado. Lo que es interesante es como aquí el Mahabharata introduce la naturaleza, como introduce la naturaleza Rombak para tenerla en cuenta. Pero aquí está incluida la naturaleza por parte o sea, que no hubo ningún discurso, no hubo nada. Fue la naturaleza que habló de esta injusticia, de alguna forma. Simuladamente, quiero decir, ¿no? Era tal la tensión que había en el ambiente que fue la naturaleza la que habló. En la pausa que siguió, aulló un zorro, y ante este mal presagio, nuestro supersticioso tío Dhritarashtra empezó a balbucear: tú eres mi hija más próxima, querida Draupadi. Pide de mí lo que quieras. Estábamos preparados a una mirada de Draupadi para cumplir nuestros votos allí y entonces, pero ella dijo simplemente: libra a mi marido Yudhishthira. Hubo un perceptible silencio y luego murmullos de admiración, suspiros de alivio. Ella lo había resuelto todo y disipado la pesadilla.
No pidió su propia libertad o la nuestra, apoyaba nuestra posición. Si el mayor era libre, nosotros, que le pertenecimos a él, éramos asimismo libres. Ahí está la inteligencia de la mujer. Pide lo que quieras, libera a mi marido, que es el rey. Cuando nuestro viejo y aterrorizado tío le concedió tembloroso otro don, Draupadi nos libró a todos, a los 5. Entonces, pues pídeme otra cosa. Entonces libró a los 5. Estamos libres. Tío Dhritarashtra la urgió aún a otro deseo. Pensaría él que podía borrar la mente de Draupadi o de las nuestras lo que había ocurrido en la asamblea. Pídeme otra cosa. No lo pediré, dijo letra por letra. No lo pediré. Guárdate tus dones, que nosotros nos guardaremos la ira. Los kshatras dicen que los dones serán así: uno para cada casta vaishya y 2 para las mujeres kshatriyas. Solo los reyes y los brahmines tienen derecho a más. Mis maridos necesitan solo libertad para prosperar. Era una forma de recordarle que habíamos triunfado de la situación del yerno. Karna burló. Así, que es una mujer quien tiene que salvar a los Pandavas. Pero daros cuenta como de la utilización de la mujer siempre como un desprecio. Así la mujer, sí, por su valor, sí, por su fuerza, sí, por su bravura, sí, por su claridad, sí, por su calidad pristina que decíamos al principio. Duryodhana se fue de allí indignado y Karna y la mayoría de los hijos de los reyes lo siguieron. Era como si el espectro que había sellado la boca de tío Dhritarashtra fuese tras ellos también. El mal espíritu que colmaron la asamblea se había evaporado, pero no su memoria. Tío Dhritarashtra balbuceó con su rostro ciego vuelto hacia nosotros: sois tan nobles, tan nobles, tan nobles todos. Vuestra riqueza os es devuelta. En realidad, nunca se ha tratado de nada más que de un juego. Todo era mentira. ¿Sí? Cuando ves las cosas temblar, perdonad a mi pobre e irresponsable Duryodhana. Una risa estridente y despreciativa se le escapó a alguien. Sí. Vosotros sois humildes y buenos por no haber matado hoy a mis hijos, dijo Dhritarashtra. Debéis disculparlo todo. Derramaba sus habituales lágrimas sensibleras. Oleajes de amor por nosotros, los hijos de su amado hermano Pandu, le sobrevinieron. Os ruego que volváis a vuestro... Y aquí otra vez se muestra él en su radicalidad. Os ruego que volváis a vuestro Kandavaprastra. Ya no se llamaba Kandavaprastra, se llamaba Indraprastra, pero él le da el nombre este. Nunca había sido capaz de recordar el nuevo nombre de nuestra ciudad. Su balbuceo era una súplica de compasión. Yudhishthira, hijo mío, soy anciano y viejo. Aquí empieza a despertar lástimas, ¿no? Y Sahadeva, él dice: Yudhishthira, hijo mío, soy anciano y viejo y estúpido, gruñó Sahadeva junto a mí. El juego de dados me ha permitido ver los defectos de mi hijo y la nobleza que hay en ti. Este es ya el cambio de actitud. Nunca creí que un guerrero pudiera ser tan paciente como Arjuna o Bhima y todos vosotros tan leales unos con otros. Vete en paz, en una vida próspera y olvídalo todo. Somadata nos dio su bendición. En cualquier otro momento, la gran compasión en sus ojos me habría estremecido. Y
más o menos, y ahora ya voy a terminar pronto, apenas sé cómo narrar lo que siguió. Ciertamente no nos íbamos a demorar allí. Observamos el mínimo de cortesía posible, pero las observamos al fin, al cabo, arrodillándonos ante nuestros mayores con Yudhishthira al frente. Con toda nobleza se arrodillaron. Ni siquiera ahora era capaz de obviar los deberes del Dharma. Nos arrodillamos ante tío Dhritarashtra, el patriarca, Drona y Kripa. O sea que se arrodillaron para pedir respeto con toda consideración. Cuando alcanzábamos el exterior, estuvimos bajo el cielo limpio y con el aire inmaculado. Soplábamos en las mejillas con el roce familiar de las espadas, el olor de los caballos y de la piel de tigre que tapizaba nuestros carros y nuestros servidores ayudándonos. Emergimos de una pesadilla. Draupadi nos había salvado, nos había ligado a todos más fuertes que nunca. La cuña que Duryodhana había querido introducir entre nosotros se había convertido en una espada dirigida hacia él. Es decir, porque fueron una unidad a pesar de que estuvieron en una situación tan peligrosa. Si habíamos sido salvados por una mujer, sí, habíamos sido salvados por una mujer, pero no por cualquier mujer, Draupadi. Recordad que una cosa esencial, que Draupadi nació del fuego, o sea, junto con su hermano. Si alguna vez la habíamos dudado, sabíamos ahora que no había nadie como Draupadi. Lo que es interesante es de qué forma el casamiento de Draupadi con los 5 Pandava es una cuestión muy interesante, en la que hay un respeto, en la que hay una consideración y una armonía. En ningún momento se aprecia que hubiera o celos o resentimiento o competitividad o tal, en ningún momento del texto. Un día Arjuna fue llamado para defender a un obrero, y tenía las armas en la habitación de Draupadi, que en ese momento estaba con Yudhishthira, y la persona que se le pedía, se lo pedía con insistencia, y por favor, que me van a perder y tal, y entonces, no, pero no puede porque está mi hermano, pero lo hizo, y entonces rompió pecó, y entonces Yudhishthira le dijo, no, hombre, tú has entrado aquí porque lo necesitaban y no tienes por qué irse. Y entonces Arjuna cogió y se fue. La realidad es que Arjuna era un poco mujeriego y cantamañanas y quería irse de aquí para allá, y es cuando se casa primero se encuentra con una chica al lado del río, y tiene relación después con otra, finalmente conoce a la hermana de Krishna, que se llama Subhadra, que era muy guapa, y se enamora de ella y se casa con ella. Y es muy interesante toda la ceremonia, que me parece que no sé si hemos contado aquí, me parece que sí, cuando Arjuna se casa con Subhadra y va a presentarlo a Draupadi, y dice, bueno, en fin, tú, no sé cómo le llama, tú no sé cuánto, es muy guapa, sí, está. O sea que la Draupadi acepta el matrimonio de Arjuna, ¿no? Pero lo que quería decir con esto es la consistencia de la mujer, que soporta 5 hombrías. 5 hombrías en las que Yudhishthira es un hombre sabio y bueno, Bhima es un hombre
fuerte, leal y entregado. Arjuna es un guerrero de primera clase y Sahadeva y los dos gemelos son bellos, inteligentes. Uno es predictor del futuro, son médicos, representantes de la medicina y en fin, son, lo que quiero decir es cómo la feminidad es capaz de mantener la hombría, es capaz de mantener el bien hacer, el bien funcionar, el bien tratar las cosas, ¿no? Porque es un valor básico, un valor estructurante, porque tiene esta calidad prístina. Entonces, si habíamos sido salvados por una mujer, pero no por cualquier mujer, Draupadi, con admiración, si alguna vez lo habíamos dudado, sabíamos ahora que no había nadie como Draupadi. Es decir, si ellos hubieran dudado del comportamiento, es decir, de haber tenido un comportamiento durante la vida no bien, pues esto se lo demostraba así. Estábamos aturdidos y en silencio. Si un hombre cae en un pozo o en un foso profundo, piensa que morirá. Cuando lo sacaron de allí a la luz del sol, se limpia el légamo y deja que la vida siga. Es un poco lo que ellos sentían, que habían estado en un pozo, en un lodo, que se habían enlodazado, pero que ahora eran libres. Si un hombre es atacado por una serpiente, una fiera salvaje y sobrevive, la vida continúa. Somos casátrias. O sea, entonces se meten otra vez en el valor de hombre. Sabemos lo que es ser atacados por otros hombres o incluso por las casas. Desenvainamos las espadas o tensamos nuestros arcos con la sonrisa del héroe en los labios, pues si morimos ganamos el cielo. Esta es la idea y si no, pues en fin, pues ganan. Y escuchar lo que dice Arjuna. Pero lo que hoy ha ocurrido era algo oscuro. Se adhería a nosotros y no podía ser lavado. Es decir, lo que había pasado allá era un pecado enorme que no podía ser lavado. Habían sido cobardes. El hombre había sido cobarde. El hombre había sido débil. El hombre se había dejado llevar por la facilidad. Y es por eso que había ocurrido, era algo oscuro. Y es lo que oscuro frente a lo claro y a lo pristino de la mujer. Este es el contraste que yo quería mantener en este seminario y salvar este primer seminario después del coronavirus que tiene que ver justamente con esta situación. ¿Pensó alguno de nosotros que habíamos escapado tan fácilmente de esta situación? No lo sé. Nuestros caballos nos portaron con paso rápido. Queríamos estar de nuevo en nuestro hogar. Sus cascos y el traqueteo de los carros decían Indraprastha, Indraprastha, que es el lugar de confinamiento de donde ellos habían salido y donde se habían hecho hombres. Queríamos solo salir del reino de nuestro tío. Detrás oímos el trueno de caballos fieramente fustigados. Yo pienso que debíamos dejarlo hoy aquí, porque como comprenderéis, este coronavirus, que es envidia
celos, resentimiento, voracidad, no se calma así como así. O sea, esos mismos sentimientos estaban intactos. Solo el tío asustado fue capaz de susurrar lamentos frente a sus sobrinos, pero el Duryodhana y el Sakuni continuaban con la misma insistencia. Y ese va a ser el nuevo capítulo. El nuevo capítulo que anuncia, y es en conexión con que he dicho que vamos a seguir un poco desde la inspiración del confinamiento, porque esta situación va a terminar en un nuevo confinamiento de 12 años, antes de que suceda la guerra terrible. En ese sentido, hay un paralelismo entre la situación que hemos vivido del coronavirus y que vamos a aprender o no vamos a aprender nada. O sea, y esa sería un poco la situación también en relación con la situación que estamos viviendo y que vamos a vivir y que vamos a reproducir y que, en fin, bueno, ahí estamos. Seguiremos el próximo día entonces con esta.